Bueno, esta tarde estamos aquí nuevamente invitándole a que nos asomemos a la ventana de mi taza de café del mundo de la Biblia para seguir conversando acerca del Evangelio de Juan. El Evangelio de Juan, ya lo dijimos, es un libro, uno de los libros más profundos, más teológicos de los cuatro evangelios. Definitivamente es un mundo aparte de los otros tres, por eso es que a aquellos tres se les llama los sinópticos y el Evangelio de Juan es un mundo aparte, ya lo hemos dicho muchas veces, pero no importa, no me molesta repetirlo. Estamos acá pues en la costa este de los Estados Unidos y desde acá estamos transmitiendo nuestro programa al mundo de la Biblia. En el Evangelio de Juan entonces nos quedamos la semana pasada con el gran discurso o con el primer gran discurso de nuestro Señor Jesucristo. El primer gran sermón, vamos a decirlo así, el primer gran sermón. Ahora vamos a hablar un poco acerca de este testimonio que Juan el Bautista va a dar acerca de Jesús. De hecho, según estoy mirando, pareciera que es el último testimonio que logró recopilar el escritor de este evangelio, si fue Juan, acerca del testimonio de Juan el Bautista. Pero me llama la atención algunas cosas, como por ejemplo en el versículo número 22 que dice, después de esto, la expresión después de esto enlaza eventos anteriores con los que van a ocurrir ahorita. Después de esto, ¿después de qué? Después de su experiencia con Nicodemo en Jerusalén, después de no sabemos cuánto tiempo permanecieron allá en Jerusalén, después de esa conversación que tuvo el Señor con Nicodemo, entonces ahora, según algunos datos, como le mencioné la otra vez, algunos datos extra bíblicos, históricos, pero que no están en la Biblia, Nicodemo, después de su encuentro con Jesús, se convierte pero en secreto, y se convierte en seguidor de Jesús, pero como le digo, en secreto, porque tenía miedo de los judíos y porque tenía miedo también de su esposa, porque claro, su esposa era una persona acostumbrada a la buena vida, a la sociedad, a los títulos, y ella pero no iba a permitir que Nicodemo se metiera en un conflicto de religión, en un conflicto que fuera en contra de lo que ella quería y de lo que ella vivía, de lo que ella estaba experimentando. Así que este Nicodemo pues se convirtió en discípulo del Señor y colaboraba con el ministerio del Señor porque era un hombre rico, era un principal, entonces colaboraba económicamente. Después de esto pues, como le dije, no sabemos cuánto tiempo, seguramente ellos para bajar hasta la parte de Betábara, donde lo encontramos después que dice, fue él con sus discípulos a la región de Judea a punto, ahí pasó algún tiempo con ellos y bautizaba. Ahora, ese movimiento de Jesús de Jerusalén hasta alguna región de Judea, que no se menciona, pero que habla que bautizaba, algunos piensan que se encontraba otra vez cerca de Betábara. Y si es así, quiere decir que habían caminado, habían avanzado en línea recta entre Jerusalén y esa región de Betábara, al orillo del Jordán, que queda a unos 20 kilómetros al norte de donde desemboca el río Jordán y el Mar Muerto. Acordémonos que el Jordán desemboca en el Mar Muerto, pues de ahí para Betábara habían unos 30 kilómetros, o sea, unas, ¿qué? 20 millas, o 10 millas, 15 kilómetros, vamos a decir 15 kilómetros, 16 kilómetros. Pero entre Jerusalén y esta región hay bien unos 30 kilómetros. 30 kilómetros en línea recta. Acuérdese que hemos dicho que viajar 30 kilómetros ocupaba más de un día. Me imagino yo que los discípulos y Jesús que viajaban juntos, iban mujeres, no se sabe si iban niños, pero iban mujeres, llevaban cargas, iban empujando alguna especie de carreta, quizá no con bueyes, sino que a ellos la iban empujando o jalando una carreta donde llevaban todo, llevaban las cosas con que hacían sus tiendas de campaña para dormir, todos los implementos para armar las tiendas, la comida, la ropa, bueno, todo lo que llevaban ellos, porque no eran gente que viajaban así a la intemperie, así como sin nada, no, llevaban sus implementos de viaje.
Eh, entonces, todo eso implicaba ir despacio, no corrían. Entonces, viajar 30 kilómetros, pues implicaba más de un día. Así que yo me imagino que como en el camino entre Jerusalén y Betábara se encuentra Betania, la aldea de Lázaro, María y Marta, yo me imagino que ellos habrán pasado la noche ahí, descansaron ahí, 1 o 2 días tal vez, porque Lázaro, María y Marta eran unas personas muy amigos de Jesús, de mucha confianza, y Jesús ni siquiera tenía que avisar que iba a llegar. Él simplemente se aparecía, él llegaba por ahí e inmediatamente se organizaba la fiesta en la casa de Lázaro, de María y Marta. Y ahí se quedaban pues los discípulos comiendo, disfrutando, descansando, para luego continuar su camino hacia Betábara. Entonces cuando dice, después de esto, Jesús fue con sus discípulos a la región de Judea. Ahí pasó algún tiempo con ellos y bautizaba. Entonces llegaron pues a esa región de Betábara nuevamente. Después de descansar unos días en la casa de Lázaro, esto es cosa mía, es lo que algunos historiadores también mencionan. eh, Jesús bautizaba ahí, aunque dice que Jesús no bautizaba, sino los discípulos. Los 12 eran los que bautizaban. No sabemos si los 12, pero algunos de ellos bautizaban. Entonces, probablemente descansaron pues en Betania, ¿verdad? Y aquí Juan está a unos 40 kilómetros al norte. Si usted mira un mapa de la región, va a ver usted que el río Jordán viene bajando y allá donde está Enom, cerca de Salim, bastante al norte, hay unos que 40 kilómetros, sí, unos 40 o unos 30 kilómetros de distancia entre Betábara, donde Jesús estaba, y el lugar donde Juan estaba bautizando, donde estaba asentado Juan con sus discípulos. Ahora, hay un conflicto aquí, porque dice que la gente iba para ser bautizada y que esto sucedió antes de que encarcelaran a Juan. Probablemente estos eventos sucedieron antes de que por lo menos Marcos empezara a escribir su evangelio. No sabemos eso, no estamos seguros de eso, porque nadie narra estos eventos, nadie más, solamente el escritor, el escritor que escribió este evangelio, que se llama Evangelio según San Juan. Ahora, hay un conflicto aquí, como le dije, porque hay un judío. Algunos cronistas creen que este judío había sido enviado por Salomé, no, por Juana, la mujer de Chuza. Chuza era uno de los administradores, como uno de los tesoreros que el rey Herodes tenía, Chuza. Y Juana era la mujer de él. Entonces Juana continuamente le enviaba bolsas de dinero a Jesús, paquetes con implementos para que ellos los pudieran vender y hacerse algún dinero para continuar con la continuidad del ministerio. Entonces se cree que este judío era un enviado, un emisario de Juana, mujer de Chuza, que había llegado a dejarles los presentes que Juana les mandaba. Y entonces los hombres que se encontraron con este judío, probablemente era uno que iba a caballo, un jinete a caballo, comenzaron a discutir con él acerca de los ritos de la purificación. Y tú ya te purificaste, y tú te relacionas allá con gentiles porque sabían que él era el criado de Juana. Y Juana tal vez era una gentil y Chuza era otro, pero eran empleados de Herodes, del rey, ¿verdad? Entonces quiere decir que ellos se contaminaban continuamente al entrar a la casa de Herodes, según los judíos. Y por eso se da esa polémica acerca de la purificación. Y el judío seguramente que dice, no, pues a mí qué me importa lo que ustedes piensen, ¿verdad? Porque no dice más, pero sí hace énfasis de que dice,
Se entabló entonces una discusión entre los discípulos de Juan y un judío en torno a los ritos de la purificación. Ahí es donde los, como le digo, los cronistas extrabíblicos mencionan de que este hombre era probablemente el mensajero de Juana y que se contaminaba porque entraba allá a la casa de Herodes. Para los judíos entrar a la casa de un gentil era muy contaminante, era una cosa muy mala, pues, ¿verdad? Pero como le digo, él seguramente que le dijo, bueno, a mí no me importan sus rituales, yo sirvo a mi amo y lo que sea, ¿verdad? Mire, muchas veces la gente critica y peca más el que critica que el que es criticado. Como le dijo un pastor a un hermano, porque un hermano le dijo, un hermano le preguntó, a raíz de la camisa que yo tengo puesta ahorita, ¿verdad? Que es la camisa oficial de la selección de los Estados Unidos, la selección de fútbol de los Estados Unidos, que es un regalo, uno de los regalos que mis hijos me dieron. Me regalaron muchas cosas hoy para el Día del Padre. Incluso esta Biblia que tengo en mis manos ahorita, la Biblia teológica, es un regalo de mi hija Andrea, la camisa de mis hijos, Eduardo y Susana, y otras cosas que tengo aquí, unos relojes, perfumes, lociones, bueno, cuántas cosas. Un reloj también muy bonito que me regaló mi esposa, muy bonito. Así que a raíz de todo eso, pues sale a colación con respecto al rito de la purificación y a las críticas de la gente, porque le hicieron la pregunta a este pastor, amigo mío. Mira, le dijeron, ¿y será pecado mirar los partidos del Mundial de Fútbol? Y el pastor se le quedó viendo y le dijo, mira, podría ser más pecaminoso los que no ven los partidos del Mundial, pero critican a los que ven. Esa respuesta tiene bastante sentido. ¿Qué contamina más? ¿El que está viendo el partido o el que no ve pero critica al que lo está viendo? Entonces es lo que pasaba aquí con los ritos de la purificación. Uy, ese entra allá a la casa de Herodes, entra a la casa del rey, de un gentil, y es judío, y viene aquí, y viene a contaminarnos a nosotros con su contaminación que trae de allá, no se purifica antes de venir aquí con nosotros. Y el hombre les decía, yo simplemente estoy haciendo mi trabajo. Entonces vienen estos, y después de esa discusión que se da, fueron a donde Juan. Fíjese cómo era la cosa, fueron donde Juan, caminaron esos 30 kilómetros que había entre Betábara y allá donde estaba Juan el Bautista, cerca de Enón, en Salim, donde dice que hay muchas aguas ahí y que por eso Juan había hecho su campamento ahí y ahí bautizaba. Entonces fueron allá a hablar con Juan y entonces le dijeron, mira, hay un problema. Te vamos a contar un problema que hay. Yo estoy tomando una limonada ahorita. Fíjense que he estado con un poquito de dolor en mi espalda, pero estoy bien, gracias a Dios. Nadie puede construir algo nuevo si el pasado no ha sido echado fuera. Fíjense bien, usted no puede construir algo nuevo sobre el pasado. El pasado tiene que haber sido convertido en cenizas y remover las cenizas y sobre eso nuevo usted puede edificar una vida nueva. Por eso es que el Señor Jesucristo viene y nos hace nuevas criaturas. El Señor Jesucristo no viene a hacer en nosotros una mera reforma moral. No, el Evangelio viene y nos mata. Y una vez que el Evangelio viene y nos mata, el Señor Jesucristo viene y nos resucita y nos hace nuevas criaturas. Qué lindo. Ese es el Evangelio. Y eso es lo que los judíos no entendían aquí. Por eso es que ellos criticaban, miraban mal, juzgaban mal, porque ellos eran un montón de gente religiosa nada más, ¿verdad? Entonces van donde Juan y le dicen, mira, ese hombre al que tú bautizaste, ¿te recuerdas? Y oiga cómo le dicen, rabí le dicen, rabí, fíjate,
el que estaba contigo al otro lado del Jordán y de quien tú diste testimonio, ahora está bautizando y está bautizando más gente que tú. O sea, como que había una competencia de liderazgo, ¿verdad? Muchas veces, hermano, amigo, los líderes tienen una buena amistad, tienen una buena relación, pero los seguidores de esos líderes pelean entre ellos. Qué risa da eso, ¿no? Porque si, esa es parte de la carnalidad del creyente. Acuérdense lo que, por ejemplo, Pablo les dice a los corintios, que ellos eran unos carnales, porque dice, ustedes están siguiendo líderes humanos, ustedes están siguiendo un liderazgo carnal, porque ustedes dicen, no, a mí me gusta cómo predica Cefas, no, para mí Apolos, no, para mí Pablo, no, para mí y Bernabé o quien sea. Pero la realidad es que los verdaderos líderes, los líderes genuinos, hermano, amigo, el liderazgo genuino va a encaminar a sus discípulos hacia una fe en el Señor Jesucristo. Los líderes que se exaltan a sí mismos están mal, definitivamente. Los líderes que se exaltan a sí mismos están mal, porque el verdadero liderazgo debe exaltar y debe encaminar la fe de los hermanos hacia el Señor Jesucristo. Entonces acá estos hombres vinieron donde Juan y le llaman rabí, que quiere decir maestro, un maestro. Rabí, mira, ese que tú bautizaste, ese del cual tú diste testimonio, ahora resulta que anda bautizando más gente que tú. Y toda la gente se va detrás de él. ¿Qué pasa? Explícanos. ¿Qué es lo que sucede? Entonces Juan comienza a declarar quién es él y quién es Jesús. Mire qué interesante lo que le va a decir en este versículo. Le va a citar un proverbio popular, donde dice, nadie puede recibir nada de arriba, al menos que Dios se lo dé. Oiga, nadie puede recibir nada. No hay dones espirituales, no hay fruto del Espíritu, no hay ministerios, no hay llamado al servicio, al menos que les sea dado de arriba. ¿Y qué es lo que dice Santiago respecto de esto? Santiago dice que toda buena dádiva, todo don perfecto desciende de arriba, del Padre de las luces, en quien no hay mudanza ni sombra de variación. Sigo con mi limonada porque esto está bueno. Santiago dice eso. Y Juan está diciendo esto mismo aquí. Ustedes mismos son testigos de que yo les dije desde el principio, yo no soy el Cristo. Aquí Juan está diciendo quién no es él. Reafirmando y reconfirmándolo, porque ya lo dijo él antes, pero ahora sus discípulos siguen con la necedad de que Juan es alguien grande. Ya le dije al principio que una de las razones por las que este evangelio fue escrito era para aclararle a los discípulos de Juan que Juan solamente era la voz de uno que hablaba en el desierto, preparando el camino para el grande que había de venir, y que el grande que había de venir es Jesús. Este evangelio fue escrito mucho tiempo después de que Cristo había resucitado, y está confirmando el hecho de que Juan murió, pero no resucitó. Sus discípulos fueron y lo enterraron. En cambio Jesús murió, pero resucitó. Sus discípulos fueron y lo vieron. Y estuvo con ellos 40 días después de su resurrección. Permaneció con ellos un tiempo de 40 días, durante los cuales les enseñó muchas cosas que nadie sabe, nadie conoce. No está escrito lo que Jesús les enseñó después de la resurrección. Pero Juan está ahora tratando de aclararles a sus discípulos
que no hicieron caso porque después, muchos años después, todavía había canciones dedicadas a Juan el Bautista. En el tiempo que se escribió este evangelio, o en el tiempo que se recopiló allá por el año 96, o el 110, o el 120, todavía había canciones dedicadas a Juan el Bautista, exaltándolo a él. Entonces, pero él está diciendo acá, según el escritor, dice, yo les dije a ustedes, yo no soy el Cristo, he sido enviado delante de él. He sido enviado delante de él. Yo soy solamente uno que viene preparando el camino para él. Aquí está citando a Malaquías, donde Malaquías dice, aquí envío mi mensajero delante de tu faz, el cual preparará tu camino. Yo envío mi mensajero delante de tu faz, el cual preparará tu camino. Está escrito allá en el último libro del Antiguo Testamento, que es el libro de Malaquías, mi mensajero. Ahora, Juan dice, le va a dar una relación acerca de la costumbre de las bodas. El que tiene a la novia es el novio, pero el amigo del novio, o sea, the best friend del novio, o el, digamos, sí, el mejor amigo del novio, el padrino, se podría decir también, el padrino del novio, está a su lado, pero él no tiene a la novia. A la novia la tiene el novio, el padrino está a su lado nada más. El padrino está a su lado, escucha las declaraciones y se llena de alegría cuando oye la voz del novio que dice, cuando se le dice al novio, ¿recibes por esposa a? Y él dice, sí la recibo. Y cuando le dice a la novia, ¿recibes por esposo a? Sí lo recibo. Entonces, el amigo del novio, el padrino, el que está a la par, se goza cuando oye esas dos declaraciones. Yes, I do, yes, I do. Entonces, él se goza. Y eso es lo que Juan está diciendo. Está aludiendo a una ceremonia de bodas, donde el amigo del novio se goza, se regocija. Esta es la alegría que me inunda. A él le toca crecer y a mí me toca menguar. Esas son las últimas palabras de Juan. Ahora, se cree que los versículos 31 al 36, o sea, estos otros versículos que están a continuación, esas no son palabras de Juan el Bautista. Eso se cree que son comentarios propios del escritor del Evangelio. Oiga lo que dice. Eso se cree que son comentarios propios del escritor del Evangelio. No lo dijo Juan el Bautista. Dice, el que viene de arriba está por encima de todos. El que es de la tierra es terrenal y de lo terrenal habla. El que viene del cielo está por encima de todos. Y da testimonio de lo que ha visto y oído, pero nadie recibe su testimonio. El que lo recibe certifica que Dios es veraz. El enviado de Dios comunica el mensaje divino, pues Dios mismo le da su espíritu sin medida, sin restricción. El Padre ama al Hijo y ha puesto todo en sus manos. El que cree en el Hijo tiene vida eterna. El que rechaza al Hijo no sabrá lo que es esa vida, sino que permanecerá bajo el castigo de Dios. Muchos escritores, muchos comentaristas y muchos escritores del pasado creen que estas palabras del 31 al 36 no las dijo Juan el Bautista. Creen que son expresiones, creen que son comentarios del autor del Evangelio. ¿Por qué? Porque, como le dije, él estaba tratando de hacerles ver a los seguidores de Juan que Juan era terrenal y que Juan hablaba cosas terrenales, pero que en cambio Jesús es el celestial y que Jesús habla cosas celestiales y que el Padre, que es Dios, ama a Jesús, que es el Hijo, y que el Padre, que es Dios, entregó todo dominio, toda autoridad a Jesús, no a Juan. Entonces él está aclarando pues una vez más, y lo vamos a ver en muchas partes de este evangelio, vamos a ver eso en muchas ocasiones, y vamos a encontrar muchos detalles que enmarcan la teología
de este evangelio. La teología de este evangelio, la teología básica, la teología bíblica de este evangelio es que Jesús es Dios, que Jesús es el Hijo de Dios y que no hay nadie que se pueda comparar a él. Y que los seguidores de Juan el Bautista estaban equivocados al seguir manteniendo el mito religioso de Juan, como le dije, aún teniendo himnos acerca de Juan, cantando alabanzas a Juan. Y usted lo puede corroborar en el libro de los Hechos, allá en el capítulo 19 del libro de los Hechos, creo que es, cuando Pablo llega a la ciudad de Éfeso y se encuentra a unos hermanos y les pregunta, en una conversación que tienen ahí, Pablo les pregunta, oiga, ¿y ustedes recibieron el Espíritu Santo cuando creyeron? Y ellos le dicen, ¿de qué hablas, Pablo? Nosotros no sabemos de qué Espíritu Santo hablas. Y pues, entonces Pablo les dice, ¿y en qué fueron bautizados ustedes? Aludiendo que la fórmula de bautizar es en el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Pero si no hay Espíritu Santo, si ellos no han oído hablar del Espíritu Santo, Dios mío, entonces, ¿en qué fueron bautizados? Y ellos le dijeron, no, pues en el bautismo de Juan. Oiga, en la ciudad de Éfeso, muchos años después, todavía había seguidores de Juan el Bautista. Ellos sabían que Juan había muerto, pero lo consideraban un mártir. Y ellos eran seguidores de un mártir, seguidores de un muerto, seguidores de un hombre grande que no habló de él, sino que señaló a Jesús como el camino, la verdad y la vida. A Jesús como el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. A Jesús como la solución a todos los conflictos del hombre. A Jesús. Entonces, usted lo puede ver ahí en Hechos 19, si quiere corroborar el hecho de que todavía en ese tiempo, 50 años después, o años 50, años 55 más o menos, todavía se creía que Juan el Bautista era el gran líder de la religión. Así que ahora pues él dice, no, el que cree en el Hijo tiene la vida, no el que cree en Juan, el que cree en el Hijo tiene la vida. El que rehúsa creer en el Hijo no verá la vida, sino que la ira de Dios está sobre él. Yo recalco en esta hora lo que dije la semana pasada. Dios no envió a su Hijo al mundo para condenar al mundo, sino para que el mundo sea salvo por él. Así que es un privilegio enorme para mí seguir hablando de este Evangelio de Juan. Vamos a continuar en otra ocasión, ya con el detalle de la mujer samaritana. Recuerde que estamos tratando detalles geográficos, culturales, teológicos y todo lo que se relaciona con el entorno del Evangelio de Juan, porque este es el mundo de la Biblia. No pretendo predicarle un sermón religioso, no pretendo predicarle un sermón, sino compartir con usted detalles de la geografía, la historia, la teología, la biografía y la salvación que hay en Jesucristo, nuestro Señor, nuestro Salvador. Crea en Él, porque el que cree en Él tiene vida eterna. No sea usted de los que rehúsan, no sea usted de los que rechazan, no sea usted de los que se niegan a sí mismos la oportunidad de salvación a través de la fe en nuestro gran Dios y Salvador Jesucristo. Bendiciones para todos, cuídense, cuídense, que Dios les bendiga a todos. Adiós.